Es bastante raro que en un pueblo de Andalucía haya un candidato a las elecciones andaluzas, porque somos 800 y pico pueblos los que hay en Andalucía. Pero más raro todavía es que en un pueblo como Almendra de la Torre haya 3 ciudadanos que se presenten candidatos a las elecciones, las próximas elecciones andaluzas. Aquí tenemos a los 3 candidatos. Fran Muñoz se presenta por UPyD. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, pues en Unión Progreso y Democracia se eligen los candidatos por primarias. En este caso elegimos los cabezas de lista y el resto, digamos, por consenso de la organización, por la organización territorial, en el caso que lo llamamos nosotros Consejo Territorial. Y todos los militantes se podían postular, todos los militantes y simpatizantes, y yo me postulé. Y la verdad es que, bueno, a pesar de que mi juventud, de que tengo 24 años y salí de la facultad el año pasado, pues han decidido ponerme el número 5 de la lista en la circunscripción de Málaga, por Málaga, que es por donde además va nuestro candidato a la presidencia, que es Martín de la Herrera. Antonio, el caso de Antonio es un doble estreno. Se estrena como candidato a la elección andaluza y como candidato de Podemos. Antonio, cuéntanos algo. Pues nosotros empezamos con un proceso, como he dicho anteriormente, histórico, digamos, en Andalucía, porque es la primera vez que la ciudadanía accede a presentarse a una primaria. De hecho, el proceso que se ha llevado en toda Andalucía ha sido a través de Agora Voting, un proceso que tenemos interno de votaciones, y todos los candidatos que se han postulado, digamos, para salir, ha tenido, digamos, el respaldo de todos los inscritos en Podemos, con el fin de sacar una lista que, aunque íbamos, digamos, un poquito a traspié después del adelanto de las elecciones, pues aún así nos ha dado tiempo a configurar la lista en todas las ciudades, y entre ellas en Málaga pues he estado yo. Y por último tenemos a Tania. Buenos días. Tania, ¿cómo es presentarte también a las elecciones andaluzas? Pues, ¿Por Izquierda Unida? Sí, yo vi la lista de Izquierda Unida, también hicimos unas primarias abiertas a nivel provincial y en cada asamblea y en cada reunión comarcal de la provincia pues se postulaban varios candidatos y entre ellos pues me eligieron a mí para componer la lista a las andaluzas por Málaga. Tania, te voy a hacer a ti la primera pregunta de la entrevista. Andalucía es la región o la autonomía de España que tiene más paro. Allá por el 36% de paro y a nivel general, y los jóvenes llegan hasta el 60%. ¿Qué piensas tú de este problema y cómo piensa Izquierda Unida que habría que actuar para ir aminorando ese problema, ese gran problema que tenemos? Sí, bien. Bueno, pues pienso que deberíamos de hacer un esfuerzo para volver a industrializar Andalucía, como por ejemplo potenciar industria agroalimentaria, también darle comercialización y distribución a esos productos, ¿no? Con la creación de bancos públicos de tierra andaluza se podría también enfocar a la industrialización de productos andaluces, porque es curioso que el 40% del aceite del mundo la producimos los andaluces y de ese 40% el 85% se lo llevan los italianos para envasarlo y venderlos por el resto del mundo. También creo que deberíamos de potenciar y ayudar los proyectos de I+D+I y invertir y ayudar a las pequeñas y medianas empresas, cooperativas, y sobre todo invertir en empleo público, que claro, también para llevar a cabo estas ideas se debería de crear una banca pública en Andalucía. Y bueno, claro... Que no dejaron la presidenta Díaz hacerlo al adelantar las elecciones. Claro, yo creo que eso también fue uno de los motivos porque Susana Díaz quiso romper el pacto con nosotros. De todas maneras, también para las medidas que te he dicho anteriormente que deberíamos de tomar para ayudar a frenar el empleo en Andalucía, hace falta mucho dinero, entonces yo creo que deberíamos de hacer una reforma fiscal y luchar contra el fraude y la economía sumergida. Y con ese dinero pues invertirlo en el empleo público en Andalucía. Muy bien. Antonio, abundando en esta idea y viendo desde otra óptica, ¿por qué crees tú
que Andalucía tiene el atraso con respecto a todas las regiones de España histórico. ¿Qué causas son las que producen que esta tierra siempre vaya a remolque? Bueno, tendríamos que remontar un tiempecito atrás, incluso en tiempos de la dictadura, casi principios del siglo XIX, cuando toda la industrialización que teníamos aquí en Andalucía, hablo principalmente de Málaga, con el puerto, la industria siderúrgica, fábrica de las camisas, todo lo que teníamos aquí, y que, digamos, nos lo quitaron para llevarlo a Cataluña y al País Vasco, y eso, digamos, esa rémora que teníamos histórica, en la actualidad también lo vivimos, porque con 35 años del socialismo hemos visto también la desindustrialización, digamos, con los casos de Intelorce, Santana Motor. O sea que siempre, digamos, somos una tierra rica, que sabemos crear empleo, pero en el tiempo los gobiernos son los que desmantelan ese tejido industrial que llegamos a componer. No obstante, siempre se ha dicho en este tiempo, digamos, democrático que ha gobernado el PSOE, que hemos tenido una deuda histórica que nunca se ha llegado a pagar por parte del Estado, y es una cosa que al tiempo tendremos que volver a retomar, porque Andalucía, aunque siempre ha estado empobrecida, nunca ha sido, digamos, por los andaluces, siempre ha sido por los gobiernos centrales y autonómicos de otras regiones los que nos han hecho padecer esta situación actual. Eso parece un tópico, pero es así. Eso es lo que nos dice mucha gente del norte y tal, pero realmente es así. ¿Han sido culpables los gobiernos o el pueblo andaluz no tiene tampoco ninguna culpa? Hombre, el pueblo andaluz no puede tener culpa ninguna, es lo que he dicho anteriormente. Caso evidente los que te he comentado, Santana Motor en Jaén, que era una empresa que continuamente la Junta de Andalucía estaba dotando de provisiones millonarias, donde no había control ninguno, y cada 2 años era el mismo problema, el chantaje, digamos, de llevarse la empresa, y para que no se fuera y que esos empleos estuvieran, digamos, al orden del día, era la Junta de Andalucía la que subvencionaba con importe millonario. El caso más evidente lo tenemos aquí en Málaga, con los italianos que llegaron aquí, era una empresa malagueña de siempre, se externaliza, digamos, en el sentido de que entra capital privado, y ese capital privado continuamente exige para mantener esos puestos de trabajo las subvenciones millonarias de la Junta de Andalucía, y en la Junta de Andalucía la que, incluso dando esos dineros, nunca ponía esos controles, de manera que nos empobrecíamos porque era la Junta de Andalucía con dinero público la que dotaba esos dineros, y después no había ni riqueza, digamos, añadida, ni control ninguno. O sea que lo decía un poco también por la historia del PER, que de Peñaperros para arriba se ve de una forma y de Peñaperros para abajo lo vemos de otra. Un poco por eso, porque la gente del norte dice que Andalucía está subsidiada, el campo está subsidiado. Hombre, el campo está subsidiado porque, primero, Andalucía es una tierra bastante rica en el tema, digamos, de agricultura, pero es casi siempre, desde, como he dicho anteriormente, en el siglo XIX, XX, siempre ha estado gobernada por terratenientes. Entonces, esas tierras, digamos, muchas veces, actualmente aún, desde Europa tiene subvenciones, como he dicho antes, millonarias, pero que eso no se traduce luego en producción de la tierra, sino que cobran las subvenciones sin tenerlas en explotación. De hecho, esos trabajadores que deberían de estar en esas tierras trabajando, al no poder desarrollar ese trabajo, tienen que tener algún tipo de ayuda, no solamente temporal cuando hay algún tipo de cosecha. Entonces es normal que el pueblo no es que esté subsidiado, está ayudado. Lo que pasa es que eso muchas veces ha condicionado el voto, y actualmente todavía sigue con ese tipo de clientelismo, digamos. Fran, vamos a cambiar de tercio. Sí. Tú acabas de terminar la carrera de Derecho en la Universidad de Málaga. Lo tienes tú como más fresco. ¿Qué te parece la educación y la cultura en Andalucía? Bueno, en primer lugar, lo que hay que señalar, lo primero y más básico y lo que está más de actualidad de la educación, digamos, en Andalucía, es el enorme fraude de los cursos de formación, que en ese caso, porque la formación laboral también es educación. Muchas veces cuando hablamos de educación hablamos de los institutos, hablamos de los colegios, hablamos de las universidades, pero la formación profesional y laboral es imprescindible, y en Andalucía
genera muchísimos puestos de trabajo y es importantísimo, en cara, como han hablado los demás compañeros, a la industrialización. No solamente los estudios superiores o los estudios básicos son importantes, también los profesionales. Y en Andalucía lo que ha habido es, básicamente, y diciéndolo un poco de manera políticamente incorrecta, un saqueo absoluto. En el caso de los cursos de formación, cuando se habla, y han hablado los demás compañeros, del atraso histórico de Andalucía, de por qué Andalucía no despega, de por qué Andalucía está parada o de por qué Andalucía no tiene dinero. ¿Por qué Andalucía no despega? Andalucía no despega porque ese dinero se va por las cloacas del Estado en Andalucía y por las cloacas de la Junta. Se va en los cursos de formación. En el curso de la formación digo que es uno de los casos más paradigmáticos aquí en la Junta de Andalucía, que es el caso EDU, que además Unión, Progreso y Democracia, nuestro partido se ha presentado como parte acusadora en el caso EDU y estamos recibiendo ahí muchísima información. Es decir, no se puede quedar también la corrupción solamente en denunciarla o en protestar o en que odiamos el mal como actitud filosófica. Hay que tener una actitud de limpiar la corrupción dentro del sistema, que es el sistema judicial. Por eso UPyD se presentó en este caso concreto, en el caso EDU. En primer lugar, señalar el aspecto más importante de Andalucía es que la formación profesional en concreto no despega y está saqueada por la gente que se queda a los cursos. Incluso se habla, por ejemplo, en la provincia de Cádiz de informes en el que todas, 100% de las subvenciones concedidas eran fraudulentas, es decir, se llevaba a alguien dinero por un lado o se lo llevaba por otro. Y en segundo lugar, respecto a los recortes, digamos, en educación en Andalucía, es verdad que en Andalucía pues, se utiliza muchísimo de propaganda la Junta de Andalucía, incluso los propios folletos electorales los podéis ver. Una de las cosas que más me sorprendió es que dicen que en Andalucía se puede pagar la matrícula de la universidad en concreto, primero empezando por la universidad, que es lo que yo más conozco, está en 5 veces. Yo me sorprendió realmente porque básicamente lo máximo en lo que se puede pagar la universidad es en 3 veces y cumpliendo unos requisitos draconianos para poder entrar en ese tipo de forma de pago. Normalmente es un único pago o 2 pagos, entre los que hay diferencia, pues uno me parece que es en octubre y otro es en diciembre. Además, que otra de las grandes históricas reivindicaciones de los estudiantes en Andalucía es que cuando te deniegan la beca, automáticamente el sistema hace que tú en 20 días o en 30 días tu familia tenga que pagar 1.500 euros o 2.000 euros porque los precios de las matrículas universitarias se han disparado. Si a eso le sumamos, además, que también me alegra muchísimo que la Junta de Andalucía y el PSOE de Andalucía lo diga mucho en su programa electoral, que es que se manifiesta contrario al sistema ese que se llama 3+2, que es un sistema perverso que se puede instaurar en España, al que se opone todo el mundo. Explícanos un poco mejor para la gente que no sepa qué significa el 3+2. El sistema 3+2, que es un sistema, ya digo, que está todo el mundo en contra, incluso los rectores de las universidades, que no son sospechosos de ser afines a la oposición política en España, están en contra. El sistema 3+2 significa, ahora mismo conviven en Andalucía, o al menos en la Universidad de Málaga, además me imagino que también, todavía personas que están en el plan, digamos, antiguo, que llamamos coloquialmente nosotros, que serían las licenciaturas, diplomaturas, etc. Y el plan nuevo, que es Bolonia. Básicamente las licenciaturas son las diplomaturas de 3 años y las licenciaturas de 5 años. Y el plan Bolonia las igualó a todas a 4 años. Y eso se llaman grados. Ahora además, como en España somos como somos, y nos gusta mucho la desorganización y hacer las cosas mal, vamos a meter un tercer plan, ese 3+2, que sería 3 años de estudio, digamos, común, más 2 años de máster. ¿Dónde está la trampa? Es decir, te vende el gobierno, muy bonito, solo vais a estudiar 3 años y hay que pagar menos. No. Los precios de los másters son muchísimo más caros que los de los estudios, digamos, troncales. Así que esos 2 años de máster adicional van a suponerle a las familias, se estima, porque no se sabe exactamente, porque los precios varían, se estima que incluso un 40% más o un 50% más de lo que cuesta la universidad en Andalucía. Tania, abundando en lo que dice Fran, ¿y qué medida que piensas de la gente que se tiene que ir una vez acabada la carrera a Alemania, etcétera, etcétera, que parece que son ya unos 300.000? Bueno, pues imagínate una barbaridad, ¿no? Que los jóvenes preparados de andaluces se tengan que ir a otros países para poder buscarse la vida, básicamente, y es una fuga de cerebro, ¿no? Como decimos informalmente. Hay que fomentar y potenciar, como hemos estado hablando anteriormente,
trabajo y empleo en Andalucía para que vuelvan, porque si tenemos una educación pública, que lo que queremos es formar a nuestros jóvenes, lo lógico es que se queden en Andalucía o en España trabajando, ¿no? Y desarrollando sus conocimientos para el bien común de la sociedad española. Antonio, tú que lo sabes bien, ¿qué harías tú con la gente? ¿Qué hay que hacer con la gente que tenga más de 50, 55 años, que está en paro? ¿Qué hay que hacer con ella? Lo primero que hay que hacer es, digamos, unos cursos de readaptación, porque hay muchas personas, digamos, que se dedicaban a temas de construcción, temas, digamos, en el sector terciario, y esas personas, al quedarse ahora mismo en la situación de paro y con la situación de crisis actual, pues les cuesta bastante trabajo, digamos, readaptarse otra vez a los nuevos empleos que haya. Si pensamos que esta sociedad, digamos, ahora está encaminada a temas de informática y de nuevas tecnologías, todas esas personas con más de 50 años les es difícil reincorporarse al nuevo modelo de trabajo. Entonces, por eso digo que habría que hacer unos cursos de readaptación, donde ahí se intervendría bastante los cursos de formación que antes mencionaba él, pero no de la manera que se han llevado, sino de una manera más... Sin robar. De una manera, digamos, normal, concisa, cómo se tiene que hacer las cosas, y digamos que empezarían nuevamente esas personas a incorporarse al mercado laboral. Muy bien, pues alorin.com os desea a los tres suerte y os da las gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a vosotros. Salió.